puede identificar? ¿Cuál es? En esta historia, ¿de qué está hablando? ¿Qué salta así? ¿De qué? ¿Cómo poder entender de lo que está hablando esta porción de la palabra de Dios? Está hablando de... Yo encuentro que está hablando de la gratitud, ¿verdad? Porque dice que cuando sanan los leprosos, dice que nada más uno regresa. Y Jesús le dice, ¿dónde están los? Oye, ¿qué fueron 10 los que sané? Y él dijo, ¿sí? Pero dice que solamente uno fue el que regresó a dar gracias. Entonces, creo yo que un tema que se puede abordar desde este punto de vista es la gratitud. Y en este es el que me quiero enfocar el día de hoy, en la gratitud. Hoy en día, ustedes saben cómo está la sociedad ahora, cómo estamos nosotros cristianos y no cristianos, pues, una cualidad o algo que traemos al ser humano desde niño y que no nos enseñan, es que somos egoístas y somos ingratos, ¿verdad? Por un lado, lo que nos interesa es lo que a mí me pasa. O sea, le damos prioridad a qué? A lo mío, a mi interés, a mi bienestar, independientemente de lo que estén pasando los demás. Yo le doy más importancia a mí. Y por otro lado, y no me interesa lo que esté pasando el otro, ignoro su necesidad o ignoro cómo se siente. ¿Por qué? Porque lo que me interesa primero es yo. Por eso somos egoístas e ingratos, porque nos rebelamos contra Dios. Sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Sin embargo, somos ingratos porque no le damos la honra a Dios, porque no reconocemos su soberanía en nuestra vida, porque no reconocemos su bondad, porque no reconocemos su poder. Y en esa ingratitud, lo que tiene como consecuencia es que la gente cada día está siendo más soberbia, y la soberbia nos aparta de Dios. Porque el que es soberbio, ¿cuál es la característica de un soberbio? Yo sé y no necesito a nadie, ni a Dios. Y es una característica de las personas hoy en día. Y esa soberbia, esa presunción con la que vive tanta gente, que muchas veces nosotros inconscientemente empezamos a vivir, nos va apartando de Dios, ¿verdad? Porque en lugar de darle gracias a Dios, ¿qué decimos? No, es que yo sí parezco Dios, o yo estoy muy guapo, estoy muy bonita, o yo sé hacer tal y tal cosa. Entonces, primero, lo que quiero que quede claro es que nosotros no merecemos nada, ni tenemos por nuestra propia cuenta nada. Y la Biblia nos lo dice en 1 Corintios 4:7, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no te haya sido dado? ¿O que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate cómo ahí te está diciendo, ¿de qué te glorías? Si todo lo que tienes, alguien te lo dio. Y en 1 Corintios, bueno, y sigue diciendo, no hay nada. Esa es otra traducción del lenguaje actual. El mismo versículo dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, hablando de Dios, ¿por qué presumes? Como si tú lo hubieras conseguido. Entonces,
nos deja clara la misma palabra que no tenemos nada de qué gloriarnos. Nada. Porque lo que tenemos, lo que somos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo de quién viene. Entonces, ¿qué podemos presumir esto? Lo logré. Nosotros mismos, si bien es cierto, tenemos que estar claros en que lo que tenemos viene de Dios. Aún así, fíjense, cuando usted hace un favor, ¿qué espera de la persona que le hace un favor? Si usted hace un favor a alguien, ¿qué es lo mínimo que espera? Gracias. Porque hasta decimos, ni gracias. O sea, lo menos que espero que es, gracias. Dios también. Ya ves que Dios nos da tantas cosas y gracias. Usted como padre, ¿qué espera cuando satisface las necesidades de su hijo? No espera que su hijo le diga gracias, o que le diga, y esto que me compraste ni de marca es, no me lo voy a poner. O no espera que el hijo, si usted se está esforzando por mandarlo a la escuela para que él no trabaje y para que estudie, no espera que su hijo aproveche ese tiempo. Imagínate que su hijo le diga, no, yo nada más voy a perder tiempo en la escuela. O sea, usted espera algo. Y los hijos muchas veces somos malagradecidos, porque el hijo no ve el esfuerzo que hace el padre para que él tenga lo que tiene o goce de lo que tiene, y al contrario, se le hace un poco. Entonces, segunda de Timoteo 3, del 1 al 2 dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no consideran nada sagrado. Como que se oye como que son estos tiempos, ¿no? Ya llegaron, este tiempo ya llegó. Pero hoy, bueno, eso es como creo yo que estamos ahora mismo en nuestra sociedad, cómo está pasando este tiempo. Y como les decía, yo me quiero concentrar más en el agradecimiento. Hoy vamos a ver cómo es fundamental que nuestra relación con Dios esté marcada por el agradecimiento. Nuestra prosperidad espiritual debe de estar marcada por el agradecimiento. Porque vamos a ver en la historia que el ser malagradecidos tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue? Que no conoció a Dios como su Salvador. Porque solamente a uno que regresó, que le dijeron, le dice al final, en el versículo 18 que estamos viendo, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Está hablando Jesús y le dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces solamente uno fue salvado. Todos fueron sanados, pero solamente uno fue salvado. La bendición de Dios y su misericordia, ¿dónde creen que la podemos encontrar? Dice aquí, o vamos a ver, cómo la bendición de Dios llega en un marco de obediencia. O sea, Dios nos va a bendecir cuando empecemos a obedecer. ¿Sí? Dice el texto que acabamos de leer que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la ciudad, 10 leprosos se pararon desde lejos y le gritaban:
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Se paraban desde lejos porque la ley decía que no se podían acercar porque tenían esta enfermedad. En Levítico 13, del 45 al 46, deja muy claro cómo tenían que andar. Dice la palabra de Dios que el leproso tenía que andar con los vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y emposado pregonará: inmundo, inmundo. O sea, por donde quiera que ellos anduvieran tenían que decir inmundo, o estoy enfermo, no se me acerquen, y tenía que ser a lo lejos. Por eso ellos le gritaban a Jesús, porque estaban enfermos, y como enfermos en ese tiempo ellos vivían rechazados de la gente y vivían aparte, no vivían con sus seres queridos. Y cuando dice en el versículo 14, dice que Jesús los vio y les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y luego dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. También la ley decía que los únicos que podían declararlos como limpios eran los sacerdotes, por eso se tenían que ir a presentar delante de ellos. Esas eran otra de las funciones que tenían los sacerdotes. Por eso Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos obedecieron, porque dice que cuando fueron en el camino, fueron limpios. O sea, no los limpió. Fíjate bien, luego los limpió y les dijo: ya ves, ya te fijaste que ya estás limpio, sí, entonces ahora ven y preséntate. No, les dio una orden, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice la palabra que cuando fueron, cuando obedecieron, cuando pusieron manos a la obra de lo que Dios les dijo, fue que fueron sanados, fueron limpios. Jesús no les dijo: sean sanos primero, les mandó una orden y ellos obedecieron. Y aquí podría decirte: obedecemos nosotros lo que entendemos de Dios. Cuando leemos su palabra y entendemos algo que en su palabra salta a nuestra vista y dice: aquí Dios dice que tengo que hacer esto, lo hago. Si ya lo entendí, lo tengo que hacer, y cuando ponga manos a la obra, tendrá la bendición de Dios. Cuando obedezca, cuando ponga en acción aquello que ya entendí. Porque muchas veces queremos primero ver y luego hacer. Y Dios nos dice: primero tienes que obedecer, porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero primero tenemos que actuar, tenemos que obedecer para entonces recibir esa bendición de Dios. Miren, esto es una constante también en el pueblo de Israel. En Josué hay una historia. En Josué 3, del 15 al 17, está la historia que el pueblo, cuando iba a volver a entrar a la tierra prometida, se paró junto al Jordán, y el Jordán dice que en ese entonces se desbordaba, y Jesús le dijo: pasen el Jordán. Y los sacerdotes que iban adelante como que dudaron. ¿Por qué? Porque vieron esa cantidad enorme de agua. ¿Cómo vamos a pasar? ¿Nos vamos a ahogar? Me imagino que pensaron. Sin embargo, Dios no paró el agua primero. Les dijo: caminen. Y dice que cuando ellos empezaron a mojar los pies, porque empezaron a entrar en el Jordán, entonces ocurrió un milagro. ¿Sí? El Jordán se detuvo y el pueblo pasó por tierra seca. Pero tuvieron que obedecer. Y muchas veces el cristiano no obedecemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Porque queremos
ver primero la respuesta a nuestra necesidad y después hacer lo que ellos nos dicen. O sea, queremos hacer primero el 2 y en lugar de empezar con el número 1. Entonces, tenemos que obedecer. Las bendiciones de Dios y su misericordia las encontraremos en el camino de la obediencia. Si no tenemos esta buena costumbre de obedecer la palabra de Dios, no vamos a encontrar muchas bendiciones de Dios. Hoy en día nosotros no obedecemos porque lo que Dios nos pide muchas veces para nosotros, ¿cómo es? Es ilógico, ¿verdad? Cometemos el error de seguir nuestro criterio para luego obedecer a Dios, ¿no? Señor, yo te voy a bendecir cuando tengo un mejor trabajo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Primero Dios, dame un buen trabajo y luego ya te pido. Señor, yo voy a ir a tu casa cuando tenga un carro, porque a pie o en camión no me gusta. O sea, ¿qué le estamos diciendo? Estamos poniéndole condiciones a Dios. Pero, ¿por qué? Porque lo que muchas veces Dios nos dice no nos es lógico, ¿verdad? Cuando Dios te da tus diezmos y tus ofrendas, y yo te voy a bendecir, y luego metemos la mano a la bolsa para sacar los diezmos y las ofrendas y ahí los dejamos, porque ya cuando lo queremos sacar ya la mano se atora y ya no sale. Entonces yo vine, Señor, tú viste en mi corazón que yo quería y no me salió la mano de la bolsa, ¿verdad? Entonces la otra semana doy, Señor. ¿Por qué? Porque pensamos que si lo doy, a la mejor ya no lo va a alcanzar la semana. ¿Cómo le voy a dar a Dios y me va a alcanzar? Para mí son ilógico, para Dios está bien por eso. Dios nos va a decir de otra manera que no pensamos. Y hay muchas cosas que suenan ilógicas, pero que Dios las usa para que nosotros crezcamos en la fe. Otro ejemplo, mire, sobre todo dice, si usted da un consejo a un joven, ¿qué haga? Por ejemplo, si un joven tiene una riña, él no fue el culpable, usted dice al joven, Dios dice que tú tienes que ir a pedir perdón. ¿Qué le va a decir el joven? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Oye, te ofendió el hermano y la hermana, pero tú pídele perdón. ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué? Es que eso es ilógico, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Y qué es la respuesta? No, estás mal. No te metas en mi vida porque lo que tú no sabes qué pasó. Pensamos que lo que yo pienso y que lo que yo debo de hacer es mejor que lo que Dios nos enseña en su palabra. Confía, dice Dios, confía en mí. Cree en mí y serás salvo. Y luego hay gente que dice, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? Sí, Dios nos lo promete y yo sí sé. Dios puede hacer milagros si obedecemos. Hay otro ejemplo muy claro en Naamán el sirio. Esa historia la encontramos en 2 Reyes del 5 al 1 al 19. Esa historia dice que Naamán le dio lepra, por cierto, hablando de los leprosos, le dio lepra, y quiere ir a ver al profeta Eliseo. Y él en su mente, cuando va en camino, él va pensando, ahorita que llegue, yo creo que Eliseo me va a imponer las manos y me va a hacer esto y me va a hacer el otro para que yo quede sano. ¿Y qué pasa? Pues la historia dice que llegó y ¿qué hizo Eliseo? Ni lo recibió.
le mandó un criado y le dijo, dile que vaya al río y se Jordán y se zambulla 7 veces. Imagínense la solución para alguien que está enfermo de lepra, que le dijera, vete al río y zambúllete 7 veces y se te va a quitar. Se ofendió, hasta dijo, ¿cómo? Si hay, de donde yo vengo hay mejores ríos que este Jordán. Nada más que un criado le dijo, mi señor, si tus dioses te dijeran que hicieras algo, no lo harías, por muy raro que sonara. Y él le dijo, sí, pues hazlo. Entonces, la Biblia enseña que fue, se zambulló 7 veces y fue limpio. O sea, obedeció y encontró el milagro. Su obediencia le dio la salud. Ahora, ¿era lógico lo que le dijo él? ¿No? Pero él obedeció. Por eso cuando nos pasan cosas como lo que le pasó a Naamán, cuando recibimos instrucción de Dios para hacer algo que no tiene lógica, debemos de confiar. Miren, en el capítulo 11, aquí me refiero a los jóvenes, en el capítulo 11 dice, de Eclesiastés, capítulo 11 de Eclesiastés dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón todo enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son familia. Este es un llamado para aquellos jóvenes que tienen sus vidas insatisfechas, que tienen sus vidas vacías, y que esa es una constante ahora mismo dentro de nuestros jóvenes. Un día están asomados en las redes sociales y que dicen, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué esto no me pasa a mí? Bueno, también adultos, ¿sabes? Que vemos las redes sociales nomás para lamentarnos, ¿por qué esto no me pasa a mí? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué si soy cristiano y soy fiel y asisto, me va como me va? Que al cristiano le va bien, yo no sé los cifras que dicen, que me va como me va. Eso pasa porque nos empezamos a enfocar ¿en qué? Pues en lo que no tenemos. Y por eso nos volvemos cada vez más egoístas, más malagradecidos y más quejumbrosos, porque lo que tenemos no lo valoramos. Siempre la vida del otro está mejor que la mía. No sabe cómo lo obtuvo, no sabe por qué está pasando, pero siempre es mejor la vida del otro que la mía. ¿Pero por qué? Porque somos malagradecidos, porque somos quejumbrosos. Y debemos de tener cuidado. Mire, David en el Salmo 73 lo dice, todo el Salmo 73 dice, aguas. Miren, en el 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, es, porque si yo soy cristiano me va mal y estos que ni conocen a Dios no les va bien? ¿Por qué, Señor? Y en el Salmo 73, en el 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. O sea, ¿por qué les va bien? 13,
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, yo como cristiano en vano confío en Dios, porque el que no lo hace le va mejor que a mí. Y eso es algo que luego pensamos y desestimamos las bendiciones de Dios. El 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de Dios. O sea, dice, tenía envidia de todo esto, todo, y empieza a narrar un chorro de cosas de las que tuvo envidia. Y al final empieza a decir, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de Dios. Y en el 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces están haciendo un cambio, ¿va? Eligen otra cosa que a Dios, pero al final, nosotros que pensamos que les va bien, el final es serán destruidos, porque dice, Dios destruirá a todo aquel que de él se aparta. Pero bueno, regresando a la historia de estos leprosos, vemos en el versículo 15 que solamente uno mostró gratitud y da o dice ahí hace una aclaración, dice, y este era samaritano. O sea, el que no creía fue el que reconoció a Jesús. Por eso necesitamos ver claramente las verdades prácticas que deben de impactar nuestra vida para ser agradecidos. O sea, piense hoy usted, ¿por qué le da gracias a Dios? Piense. ¿De verdad Dios no le da nada? ¿De verdad su vida no tiene nada bueno que decirle a Dios? Gracias por eso. Debemos de entender que lo que Jesús hace por nosotros es por su amor, por su gracia y por su misericordia. Los leprosos, miren, el leproso, ¿qué le dijo el leproso? Ahí en el versículo, dice que de lejos le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos no le gritaron, Jesús, pues ven y haz lo que viniste a hacer, ven y sánanos. No, ¿qué le dijeron? Ten misericordia de nosotros. Porque muchas veces que el cristiano oye, sí le quiere dar órdenes a Dios. Señor, ¿qué pasó? Pues, y luego, ¿por qué no has hecho lo que tienes que hacer? Yo aquí estoy fiel y fiel y fiel, porque espero que ya sabes, no lo haces. ¿Qué pasó? Debemos de entender que las bendiciones de Dios son por su misericordia. Tengamos cuidado de pensar que merecemos las cosas, porque somos muy buenos para decir, yo lo merezco. Porque en ese merecimiento entonces empezaremos a reclamar lo que creemos que por derecho nos corresponde. Y de Dios, ahí no le podemos exigir nada. Todo lo que Dios hace es por su misericordia. Hoy en día se habla más de derechos que de obligaciones, ¿a poco no? En todos lados, aquí mismo, te apuesto que aquí se fijan más es que yo tengo derecho a que empecé temprano, tengo derecho a que canten mejor, tengo derecho a muchas cosas tienes derecho, pero oye, ¿a qué obligaciones tienes tú? ¿Sí? O sea, hablamos más de derechos que de obligaciones. O como ciudadanos también, ¿verdad?
porque el gobierno hace esto y no hace lo otro. Y mi obligación, la obligación que yo tengo como ser parte de esta iglesia, usted tiene una obligación como parte de esta iglesia y como parte de la familia de Dios. Y debemos de cumplirlo. Antes de empezar a quejarnos de mis derechos que tengo. Tenemos que tener claro que hoy los derechos, bueno, hasta los animales tienen derechos. Ahora hasta los perros tienen herencia y pueden demandar, yo creo. O sea, todo el mundo tiene hasta un chorro de derechos, pero obligaciones no. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. La misericordia de Dios en nuestra vida es por su gracia, por su bondad, por el amor que nos tiene. Mire, Lamentaciones 3:23 lo dice muy claro, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando entendemos esto, entonces nuestro pensamiento cambiará. Porque este problema es del corazón, porque es un problema de actitud. Mire, cuando le llega una aflicción, si usted está del lado pesimista o del lado de los derechos que debe tener, ¿qué va a decir? ¿Por qué a mí, Señor? O si usted tiene una petición delante de Dios, le va a decir, Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué me dejas solo? Y tantos porqués que le dan, que le hacemos a Dios. ¿Y sabe por qué le decimos eso? Porque nosotros, a nosotros mismos, nos estimamos de sobremanera. Y pensamos que no nos debe de pasar nada. Creemos que nuestra vida debe estar controlada por nosotros. Y es ahí donde entra Dios, para usted le quiere decir, bueno, Señor, ¿por qué? Dios en Isaías 58, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos de ser conscientes, entonces, que la obra de Dios en nuestra vida siempre será en nuestro favor. Y eso lo entendió solamente uno. Porque solamente uno de esos leprosos, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hay ocasiones que pasan cosas que nosotros no merecemos, como los 10 leprosos, ¿no? No sé si merecían ser leprosos o no, pero los 10 leprosos, 9 de ellos no regresaron. ¿Por qué? Pues porque pienso que pensaron que lo merecían. Ya soy sano, ya para qué me regreso, tengo muchas cosas que hacer. Y uno, que era samaritano, reconoció. Nosotros somos muy buenos para decir, como estos leprosos curados, que merecemos las cosas buenas que nos pasan. ¿Sí? O sea, creemos que las cosas buenas que nos pasan las merecemos. Y cuando las recibimos, no le damos gracias a Dios. Nos damos gracias a nosotros mismos. Es más, le damos gracias a nosotros, a una persona que nos hizo un favor, sabiendo que Dios usó a esa persona para que nos ayudara.
pero vamos y reconocemos a la persona, pero no a Dios. Tenemos que pensar que las bendiciones vienen solo de Dios. Miren, hay otra historia, la historia de Gedeón. Era ¿cómo se llama? Era un campesino que Dios usó como líder para su pueblo. La historia la encontramos en Jueces 7. Dice que Israel sufría robos, hambrunas a manos de los madianitas. Y un ángel se le apareció a Gedeón y le dijo, valiente guerrero le llamó. Dice que Gedeón estaba trillando trigo escondido porque estaban sitiados por los madianitas y tenía miedo que lo mataran. Y el ángel se le apareció y le dijo, valiente guerrero, tú vas a liberar a tu pueblo. Y Gedeón, sintiéndose incapaz, ¿qué creen que dijo? ¿Y qué hace él? Bueno, Señor, si es verdad que tú quieres que haga eso, haz que pase esto dice que la prueba, pidió pruebas del vellón de lana, que le dijo, quiero que en la mañana, con el rocío, el vellón salga mojado y abajo seco. Y luego Dios lo hace. Y le dice, no, espérame, otra vez. Ahora al revés, que el vellón quede seco y abajo húmedo. Y Dios lo obedece. Y muchas veces estamos nosotros, Dios te dice, quiero que tú hagas esto. ¿Y qué dice usted? No, Señor, yo no soy. ¿Se ha sentido eso como dice, Dios me está llamando que haga esto? Y decimos, pero yo no puedo. No, Señor. ¿No? Pero si pasa esto, sí. Y luego pasa y dice, no, espérame, que pase esta otra cosa. Y también pasa y todos estamos diciendo, bueno, sí, y bueno, ya no estamos tan seguros. Entonces, tenemos que tener claro. Y luego dice la historia que él juntó como 3,000, más de 3,000. Y luego el Señor le dijo, son muchos para que liberes a mi pueblo, vaya a ser de frente. Ve y todo aquel que tenga miedo, dile que se regrese, que el que tenga miedo, se regrese a su casa. Y manda a decir, el que tenga miedo, regrese. ¿Cuántos creen que se regresaron? Y luego todavía dice, todas son muchos. Llévalos a beber al arroyo, y aquel que agarre el agua con la mano y tome con la mano, con esos. ¿Sabes cuántos fueron al final? 300. Para un ejército de miles. Pero el Señor quería que quedara claro una cosa, que las victorias las da Dios. Y eso quiere hoy en nuestra vida decirnos, las victorias las doy yo. Dios no quería que quedara ninguna duda de que Dios entregaría a los madianitas en manos de Gedeón, y que si él ganaba, no fuera a decir, soy un muy buen guerrero. Él dijo que no quede duda que Dios hizo todo y el hombre lo hizo. Y yo no sé por qué estás pasando el día de hoy, pero yo creo que esa es una enseñanza que debes de tener. Dios hará todo y te dará la victoria. Y Él quiere que estés consciente de eso. Debemos de dar gracias a Dios frecuentemente por la familia que tenemos.
Dios quiere que empecemos, que tu mente y tus ojos empiecen a fijarse en lo que no se fije ya en lo que no tienes. Fíjate en lo que sí tienes. Da gracias a Dios por tu familia, por tu salud, por tu trabajo, por tu iglesia, por haber conocido a Jesús como tu Salvador. Entendemos que toda la vida de toda la vida de un perfecto viene Dios. Entonces tenemos que hacer válido eso. Todo lo que tenemos viene de Dios y tenemos que ser personas agradecidas por todo lo que tenemos en nuestra vida. Que el día de hoy, al salir de este lugar, veas con otros ojos todo lo que tienes, de todas las bendiciones de que gozas, y apartes de tu vista todo aquello que no tienes. Debemos de aprender a concentrarnos en las bendiciones de Dios. Debemos de quitar de nosotros el concentrarnos en lo que no tenemos y agradezcamos a Dios por lo que sí tenemos. Tenemos que aprender a darle un orden de importancia a las cosas. Muchas veces en esto fallamos, le damos un chorro de importancia a lo que no tiene y a lo que en verdad tiene, no se lo damos. Nos preocupamos mucho en hacer cosas que no nos van a venir, no va a haber una bendición. Mire, cuando yo les puedo hablar de mí. Cuando yo salí de la escuela, me fui a trabajar fuera y mi esposa, yo le decía, no, es que ahorita lo importante es el dinero. Ahorita lo importante es juntar para tener una casa, juntar para tener cosas, juntar. Y, pues sí, en 3 años que me fui a trabajar, la vi como... En 3 años solamente estuve con ella 3 meses. Hasta que ella me dijo, pues, ¿cuál vida es esta, no? No nos casamos para eso. Pero eso es lo que uno cree que le da más importancia al dinero, ¿no? Porque decimos muchas veces, trabajó para tener dinero y no se lo acabó curándose sus enfermedades que obtuvo gracias a que no se cuidó, gracias a que no. O en mi caso, fui un padre ausente y hoy mis hijos me reclaman. ¿Por qué? Porque tienen razón. Porque yo pensé que era más importante tener cosas que estar con ellos. Entonces, tenemos que preocuparnos por las cosas que verdaderamente importan. El trabajo no lo es, el dinero tampoco. Y ojo, no digo que esté mal, también, pero tenemos que ser personas equilibradas, no podemos irnos a los cielos solamente. Tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con la iglesia, con nuestros amigos, con todos. Si no, nos vamos a arrepentir después. Mire, Pablo pone un ejemplo de dar gracias, que yo cuando lo estaba leyendo decía, sí, cierto, en Romanos 8 daba gracias por la fe y el testimonio de los hermanos de la iglesia.
Pablo decía: Señor, gracias por esta iglesia, por su fe, por el testimonio. Y Dios espera eso, que nosotros digamos: gracias, Señor, por la vida de mi hermana que veo todos los días y que me alienta a seguir, que veo su disposición, que veo su fe, que veo su constancia, que veo cómo se disciplina, que veo cómo crece, que veo cómo aprende, que veo que es un ejemplo a seguir. Y Pablo lo hacía, decía: te doy gracias, Señor, por el testimonio de mis hermanos, por su fe. Y yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes dan gracias a Dios por sus hermanos aquí en su iglesia, por su testimonio, por aquello que ven en ellos que los anima a seguir adelante, que son cualidades que los anima a imitar, que son cualidades que los anima a esforzarse? Debemos estar conscientes de que hay muchas cosas por las cuales tenemos que dar gracias a Dios, y Pablo lo enseña. Miren, en 1 Corintios dice: Señor, te doy gracias por los dones espirituales que le das a tu iglesia. Te doy gracias por la madurez de los miembros de tu iglesia. Hermano, cuando tú ves hermanos que crecen en la fe, te emociona o te da igual. Cuando ves a alguien que llegó o que conociste en otro momento de su vida y que ahora lo ves sirviendo a Dios, creciendo, madurando, ¿te emocionas o te da igual? O te emocionas más con un carro último modelo en la puerta de tu casa. La gratitud y la adoración a Dios están íntimamente ligadas. Por eso en el 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Miren, Dios hace lo que ningún hombre puede hacer. Es más, lo que nadie. Estas personas iban por sanidad y eso nadie se los puede dar. Solamente Dios. ¿Quién podía sanar a los leprosos sino Dios? ¿Quién puede ayudarte a crecer, a madurar en tus problemas, ¿quién puede? Solo Dios. Entonces, ¿por qué no estamos agradeciendo y adorando a Dios? ¿O somos como los 9 leprosos que teniendo una dificultad, aquí estamos, puro templo y templo y templo? Y si hay la oración, la oración, y pidiéndole a Dios, y cuando ya ocurrió el milagro, pues yo he visto muchos que ya no, se les olvida. ¿Quién les ayudó? ¿Quién les hizo el milagro? ¿Quién? Porque fueron malagradecidos. Por eso la gratitud y la adoración están íntimamente ligadas. Que las bendiciones de Dios no sean un obstáculo para tu vida, para adorarlo. Porque cuando nos va bien, hasta decimos: pues ¿qué le pedimos a Dios si nos va bien? Mis hijos están bien, la economía marcha bien, la salud está bien.
¿Y por qué le vamos qué le pedimos a Dios? Y las bendiciones que tienes ahora, Dios quiera que no sea un obstáculo para que te sigas relacionando con Dios, para que sigas confiando en Él, para que sigas adorándole a Él. Que Dios no nos deje perder esa sensibilidad de que Él es el que nos da todas las cosas. Que Dios no deje de ser lo primero en tu vida. No olvides las bendiciones de Dios que te dan día tras día. No seamos ingratos. En el versículo 17 nos enseña a no ser ingratos. En el 17 dice, respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? La pregunta para ti sería hoy, ¿por qué le agradecerías a Dios hoy? A ver, haz un recuento y tú dices, Señor, gracias por esto que tengo. Gracias por la iglesia donde estoy. Gracias porque hay hermanos que se dedican a cantar, a guiarme en el canto, a escudriñar tu palabra, a preparar el lugar, a que esté limpio y a que yo nomás llegue y disfrute. ¿Das gracias a Dios por eso? ¿O es? No. Si quieren que venga, pues al menos que lo tengan así. Tenemos que vivir vidas diferentes afuera que para dar gracias necesitas darles algo. Y el día que no se los das, como se volvió una obligación, el día que no se los das, se van a molestar. Y eso no debe pasar nosotros. Nosotros debemos de aprender y estar conscientes en ser agradecidos con Dios todo el tiempo. Y alguien dirá, ¿y en los problemas también? También. ¿Y en las situaciones difíciles? También. ¿Y en las enfermedades? También. ¿Y en lo que usted piense? También. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, hablando de que habían dicho, ya nadie puede adorar a nadie más que al rey. Y Daniel tenía la costumbre de adorar a Dios. Entonces, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, o sea, donde todos lo podían ver, dice, se arrodillaban 3 veces al día y oraban y daban gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Y aquí iban todos su vida. Hermano, pero vamos a dar gracias. Aún cuando vayamos a tomar los alimentos, demos gracias. Son buenos ejercicios. Luego salimos a la calle y nos damos gracias. Nos da pena, ¿no? O volteamos a ver, ¿la verdad nos están viendo? Vamos a ver. La 3. Amén. Entonces, Daniel, a pesar de que su vida estaba en juego,
Él dice que se puso en lo más alto, bueno, allá arriba de su casa, donde lo hacía, donde la gente fue a ver si sigue igual. Pues él se mantuvo fiel. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos fieles. Y cuando podamos, hermanos, denle gracias a Dios. Ore por los alimentos, es una manera para darle gracias a Dios. Ore todo el tiempo por los alimentos, por un nuevo día, por la salud, porque puede ver. Y la vida cambia en un momento. Hoy estamos y mañana, quién sabe. Hoy vemos y mañana no sabemos. Tengo un compañero de trabajo que fue a una fiesta, no prendieron unos cohetes, hoy se acercó malamente, le explotaron en la cara los fuegos artificiales y lo dejaron ciego. Y nosotros que vemos, nos damos gracias a Dios porque vemos. Y nosotros que podemos disfrutar la comida, nos damos gracias. ¿No? Ahora con el COVID hay gente que decía, yo ya perdí ya no me sale nada. Qué feo, ¿no? Y nosotros que podemos disfrutar la comida con sabor y no le damos gracias a Dios. Y muchas cosas que tenemos y que no agradecemos a Dios, que podemos caminar, que podemos ver a los seres nuestros seres queridos, que tenemos una casa, mil cosas. Por eso Dios nos anima a ser personas agradecidas. No vea tanto lo que no tiene, vea lo que tiene y dele gracias a Dios. No seamos de esos 9 que recibiendo un favor no regresaron. Seamos ese que reconoce las bendiciones de Dios y que regresa a darle gracias a Dios. El que regresó fue salvado y los que no regresaron no recibieron el Evangelio. Al que le importó dar gracias encontró la salvación, y la mala gratitud de los demás fue un obstáculo para que pudieran escuchar y ver a su Salvador. Tengamos cuidado con ello. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay gente que cuando no va a Dios se va a perder, y no reconocer a Dios en nuestra vida nos perderá por siempre. Y a nosotros nos dice, así que, en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este debe de ser el anhelo de nuestra alma. Dios teniendo control de nuestra vida y nosotros sirviéndole a Él. En su iglesia, en el trabajo, en donde quiera que nos desenvolvamos, con quien quiera que estemos, sirviéndole a Dios. Dios nos ayuda a ser agradecidos.
y que todos seamos uno en el servicio a Dios. Que nuestra iglesia, esta iglesia, se distinga por el servicio los unos a los otros, por el amor, por el servicio, por la oración, por las buenas palabras, por el animarse unos a otros, por darle gracias a Dios por todo lo que nos da, a través de las personas, a través de sus dones, de sus talentos, de su tiempo,